pantalla. Ya, entonces vamos a la tarea. Eso está aquí. Acá tú. La tarea. Tarea 2. ¿Ya? Aquí está. Dice tarea 4, pero bueno, era la 2. Ya, la 1B, ¿no? Esta. Sí. Dado que un tensor antisimétrico A del tipo 2,0 y un tensor simétrico B del tipo 0,2, probar eso. ¿Ya? Ya mi duda era que yo resolví eso. El tema es que me confunde que ¿Ya? a la haya llamado un tipo 2,0. Porque Ah, ya, o sea, el A tenía los índices abajo. sí, es que según el razonamiento, según como yo lo resolví, Ujú. el A debía ser 0,2 y el B del tipo Ya, 2,0. Porque al yo, bueno, al yo descomponer esta parte, el probar que A, B, sí. al yo descomponer ese, ahí me quedaba Ujú. que el A estaba compuesto con dos formas y el B eran dos vectores. Ya, Entonces, y yo tenía entendido que los vectores en el de, del tipo, o sea, que los vectores iban arriba. ¿Se me entiende? Si el tipo 2,0 quiere decir que tenía dos vectores, el A. no, no, Pero no, al no, yo, no, 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 ¿no? no, no, porque cuando es un vector es solamente un índice arriba. Cuando tú tienes un tensor, por ejemplo, como el A, que es tipo 2,0, solamente es un tensor, no, no es un vector, es un tensor, no, no tiene otro No, no, nombre que eso. pero al decir que tenía dos ceros, diría que está compuesto por dos vectores y cero una forma, ¿cierto? Sí, eso sí, si tú lo aplicas, claro, Ya, cuando consideras las ya, bases, claro, hay dos bases de vector, eso sí es cierto. Sí. ya era eso. Ujú. Pero ya de componer el A, me queda que está compuesto por dos formas. Entonces como que no me cuadraba eso. O sea, para formar el A, ¿cierto? Que es del tipo 2,0, necesita dos bases vectoriales. Sí, Y para conformar el B necesita dos bases de una forma. Pero eso no necesitas para resolver el problema. Este problema, de hecho, lo único que necesitas para resolverlo es usar la antisimetría de A y la simetría de B, reetiquetar índice y sale el tiro. No sí, necesitas por nada eso. más. Nada, sí. Por eso le digo que yo lo pude resolver, pero igual no. Pero creo que ya me lo acabo de resolver, porque usted dijo son bases vectoriales, ¿cierto? No Claro, claro. Para formar los Ah, índices ya. arriba necesitas bases vectoriales y para formar los índices abajo necesitas bases de una forma. Sí, Mm. eso sí lo tenía. Ah, Claro, entonces no. eso es como la definición abstracta, digamos. Pero lo Sí, que tiene que quedarte en la mente es que es un vector, ok, siempre tiene un índice arriba, pero solo cuando es uno. sí. Por ejemplo X, qué sé yo, aquí, vamos a aquí. Por ejemplo, X, XY, eso es un vector, ¿sí? Sí. O por ejemplo, pero si yo te digo a ti, por ejemplo, te doy esto, eh, te digo IJ, eso ya no es un vector, eso ni siquiera es una matriz, porque una matriz es esto. Una matriz es esto. Eso es una matriz. Eso es lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer así, ¿cierto? Con los elementos. Esto es un tensor, o sea, de hecho no hay forma de visualizarlo, es muy difícil. ¿Sí? Sí, entendí ¿Sí? la. Ya, excelente. la- Excelente. Bueno, pero tú dices que lo has resuelto, así que no hay problema, ¿no? Yo también no he tenido tiempo de mirar sus pruebas o sus tareas porque he tenido que estar revisando de otros cursos, ustedes entienden. Ahí los otros chicos de introducción a la ciencia están enojados porque no les fue bien en la prueba. Entonces están ahí, están enojados porque les preguntamos sobre el método científico y ellos contestaron una cosa, pero al final lo que contestaron era lo que salía en el apunte. Entonces, nosotros queremos que vayan más allá, pues, o sea, que contesten un poquito más, aparte de que no crean que el mérito es encontrar un párrafo y escribirlo, o sea, no puede ser un mérito. Pero bueno, yo sé que es parte de lo que es formarse, así que yo el jueves tengo clase con ella, tengo que explicarle todo, y se van a enojar. Pero, Profe, ¿usted al final se contactó con mi profesor o no? Eh, Buenas. todavía no. Hola, hola. Porque lo tengo agendado, porque estamos preparando la de este viernes.
la charla de este viernes. ¿Hay una charla este viernes de qué? Sí, pues, les vamos a mandar la invitación, ¿ya? Una es sobre si conviene o no claro, si conviene o no sacar el 10% de la AFP. Va a hablar un economista, Pape, ¿no? Se llama Hernán Pape, es de la UDA, ¿eh? Del Ya, Departamento de entonces, Industria. ese era mi profe, entonces Sí, sé pues como sí. lo que pasa. Ah, ya. Perdona, es que pensé que me hablabas de otra persona. No, no, no. Sí, por supuesto, por supuesto. Ah, Le escribí y él les ofreció y ya está listo. De hecho, tenemos la ficha lista. ya. Sí, así que no, genial. Muchas gracias por tu contacto. Sí, disculpa, me confundí. Pensé que era otra persona. Sí, porque otro alumno me dio un contacto de otro profe, pero de otro lado. Entonces pensé que te referías a eso. No, 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 sí, él está listo. ¿Y el viernes a qué hora? Porque el profe habló de la AFP con nosotros ya, pero Sí, no es a nos las 4. dijo que iba a estar en la charla. No sé si será la misma, pero sería genial si pudieran, obviamente están ustedes invitados, les vamos a mandar la invitación, sería genial si pudieran hacer preguntas. ¿Eh? Sí, sí. El Porque yo, profe yo sé que... ¿Y qué va a era hacer? complicado hablar con el profe también. Ah, sí, porque... Porque ayer fue Ah, lunes, ¿sí? Conversamos todo eso con él. ah, Porque ya, ya somos estudiantes ya de sexto, entonces el profe seguro, nos pone claro. cortito con las preguntas. Ah, ya, Porque, ¿cómo pregunta? ah, Entonces ya. me cascarrabia para responder así, pero es chistoso. Ah, ya, tú dices que es como que hay que hacerle buena pregunta, digamos, ¿no? Sí, Ah, ya. Ah, bueno, pero igual, pues, formúlense una, pues. O sea, eh, Francisco está en sí, Instagram también la hora, por si acaso. sí, es a las 16, está el afiche. Así que, sí, pues muchachos, ojalá estén ahí todos para apoyar nuestra iniciativa. Y después en nuestros cafés nocturnos, que vamos a también hacer charlas nocturnas científicas y también están invitados. Ya, ahí nos vemos. sí, pues no, sí, de ahí somos, de ahí somos. Bien, muchachos, hoy día no va a ser una clase larga, porque hoy día ¿ya? Quiero deducir la métrica de Friedman Robinson Walker, de las que le hablé ayer. Y voy a ajustar aquí está. Ah, sí, ahí. No, fue mucho, fue mucho. ¿Cómo puedo colocar aquí 80 o algo así? No, parece que no me deja. Ajustar 53, bueno, ya, me basta. A ver, como yo les decía ayer, nosotros queremos resolver esta ecuación. ¿Mm? Para resolverla no es tan fácil, ni hay un método directo, así como resolver una ecuación cualquiera. Esta ecuación es altamente no lineal, ¿cierto? Es muy complicada. Imagínate que este R mu el Ricci, ya es complicado. ¿Ya? Depende de los Christoffel y de sus derivadas, y a su vez los Christoffel dependen de la métrica y sus derivadas. Así que este, compadre, depende de la segunda derivada de la métrica, ¿ya? Y de la métrica. Lo mismo esto. Y este es fácil, ¿no? Si ustedes recuerdan, nosotros habíamos visto que este tensor ayer para un fluido perfecto es muy fácil, ¿ya? Es muy simple. Así que me voy a preocupar de este lado. ¿Ya? Este lado ya está claro. Ya sabemos que este tensor T mu nu es menos P, rho, y puro cero. O sea, perdón, menos rho, P. Y todos los demás son cero. Así que es una matriz diagonal, ni un atado. Este es el problema. Porque este miembro izquierdo, que es el G mu nu, ¿cierto? El tensor de Einstein, sin constante cosmológica, no voy a alcanzar a discutir la constante cosmológica por razones de tiempo, así que por eso la hice cero, ¿ya? Sabemos que la constante cosmológica, en un principio Einstein la supuso no cero, pero hoy en día sabemos que es cero. De hecho, él mismo reconoció que fue el mayor error de su vida, ¿no? Así que nos quedamos con esto. Ahora, para resolver esto, ¿ya? Yo necesito solo una cosa. Y el resto es puro cálculo, puro coser y cantar, como decían profe. Esto, necesito la métrica. ¿Ya? Necesito la métrica. Entonces, yo tengo que darme esta métrica. ¿Ya? Yo no la puedo inventar. ¿Ya? Ahora, en teoría, tú me dices, bueno, pero es que tú ya tenías el T mu nu, claro, lo dedujimos ayer. Entonces esta ecuación me dice cuál es la métrica. Pero no es tan así. Porque acuérdate que estas son, en general, 16 ecuaciones que, debido a la simetría del tensor R mu nu, ¿cierto? Del Riemann,
se reducen a 6. ¿Ya? Entonces al final tenéis 6 ecuaciones y resolverlas para cada valor de t mu es una tarea titánica, ¿ya? Casi imposible, porque esta ecuación es muy complicada. Entonces, lo que uno hace es darse una métrica, ¿sí? Es darse una métrica, pero esta métrica tiene parámetros escondidos que tienen que ser determinadas. Porque al fin y al cabo, esta igualdad que está aquí te tiene que determinar algo, porque es una ecuación, ¿no? Entonces, tú no puedes, tú entenderás que en una ecuación, piensa matemáticamente, tú no puedes darte algo arbitrariamente aquí y este lado no puede ser arbitrario porque este lado es igual a este lado. Entonces, tiene que haber un amarre ahí en alguna parte, ¿no? Entonces, ese amarre se va a traducir, vamos a ver, en la determinación, ¿cierto?, de esta función que es a de t, es una función del tiempo, que en adelante se va a llamar factor de escala. Y ya vamos a introducirla de manera formal. El factor de escala es básicamente la distancia entre dos galaxias. ¿Ya? Ya vamos a ver qué en realidad qué representa, ¿no? Vamos a deducirlo desde la física. ¿Ya? Pero astronómicamente o cosmológicamente es la distancia entre dos galaxias. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí la galaxia A, ¿cierto? La galaxia B. Como ya dijimos ayer, cada galaxia para nosotros va a ser un punto, así que da lo mismo lo que existe aquí dentro de la galaxia. Aquí en algún punto hay soles y por ahí estamos nosotros. Pero a mí no me interesa. A mí me interesa la galaxia como un punto y esta otra galaxia. Porque tú, esta es nuestra Vía Láctea y este puede ser Andrómeda, la galaxia que está al lado, ¿no? Según dicen los astrónomos. Entonces aquí hay una distancia A, ¿cierto? En algún tiempo, por ejemplo, t igual a 0. Y a medida que el tiempo transcurre, como sabemos, el universo se está inflando, por lo tanto, A va a agrandarse, va a estirarse. Por lo tanto, la galaxia A, en un momento posterior, digamos, va a tener un factor de escala distinto, más grande. ¿Sí? Entonces, de alguna forma, este A es muy importante porque va a determinar el tamaño, en cierta medida, el tamaño del universo, ¿ya? En cierta medida eso. Y va a quedar determinado, ¿cierto?, por estas ecuaciones. ¿Ven? Entonces, para eso, primero tenemos que partir por partes. O sea, tenemos que determinar la métrica. Esa es la primera tarea. Entonces, la métrica que vamos a deducir es una métrica que es, bueno, una de las más famosas, que es la métrica de Friedman, Lemaître, Robertson, Walker. O más conocida como FLW, ¿cierto? Y esa métrica satisface una propiedad que es un postulado. ¿Ya? De hecho, es más que un postulado, es un principio, que se llama principio cosmológico, el que quiero discutir hoy día con ustedes. Si tú miras el universo, como yo ayer ya le adelantaba un poco, si tú miras un universo así como lo hacen los astrónomos, ¿cierto? Colocas un telescopio, ¿cierto? El telescopio Hubble, o los satélites, digamos, que están orbitando la Tierra, ¿cierto? Ellos toman imágenes maravillosas del universo. Pero lo que tú ves, ¿cierto? Lo que tú ves en el universo son estructuras, ¿ya? Son cometas, clústeres, superclústeres de galaxias, planetas, qué sé yo, cuasares, todas esas cosas que los astrónomos ven, ¿sí? Entonces, lo que tú ves son estructuras, ¿ya? Pero, como dijimos ayer, si tú te vas a escala cosmológica, estoy hablando de, insisto, estoy hablando de distancias enormes, estamos hablando de los 100 megaparsecs, 100 megaparsecs, ¿ya? O sea, 100 millones de parsecs, eso son distancias terriblemente grandes, ¿ya? O sea, en ese stage, en esa aproximación, las galaxias te parecen puntos, ¿sí? Y tú puedes tratar al universo, como ya le mencioné ayer, como un fluido, ¿sí? Como un fluido, ¿bien? Y ese fluido es capaz de tener presión y una densidad de materia o energía, ¿no? Esas que van en este tensor. ¿No? Este tensor, acuérdense, solamente necesita la densidad de energía y la presión, nada más, porque lo voy a suponer un fluido perfecto, ¿de acuerdo? Ya, primera cosa, el fluido cosmológico es un fluido perfecto. ¿Ya? Es una suposición, pero que está respaldada por la experiencia, por supuesto. Ya, segunda cosa, el principio cosmológico, el famoso. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que es el principio cosmológico? Yo tenía, para explicárselo,
de la manera más linda, que a mí la primera vez que yo lo vi, cuando era estudiante de pregrado, y fui a ver una charla sobre agujeros negros en mi universidad y en el sur. Y entonces, la primera vez que oí de esto fue lo siguiente, ¿ya? Un famoso físico chileno aquí estaba hablando sobre eso. Y él decía, me acuerdo del apellido Soto, era experto en agujeros negros. Entonces el tipo dijo lo siguiente, dijo, cuando tú le dices, le quieres dar un cumplido a tu novia, ¿cierto? O la novia al novio, tú le dices, tú eres el centro del universo, ¿sí? Eso suena como un poco romántico, ¿cierto? Y claro, es una frase que se usa mucho, eres el centro del universo, ¿ya? Ahora, lo que quiero tratar de convencerles a ustedes es que eso, visto desde el punto de vista de la cosmología, es literalmente correcto, ¿ya? O sea, si yo elijo cualquier punto de este universo, cualquiera, ¿ya? Ese punto puede ser considerado el centro, sin ambigüedad. Es el centro, ¿ya? Ahora, ustedes me dicen, ¿cómo es eso posible? ¿Ya? ¿Cómo es posible que eso ocurra? O sea, yo estoy acostumbrado a que las cosas tengan borde, ¿sí? Estoy acostumbrado, por ejemplo, si yo, por ejemplo, imagino un círculo, ¿cierto? Entonces yo digo, ok, yo estoy en el centro, este es el centro, el único centro. Si estoy acá, ya no es el centro, ¿sí? Porque estoy a medio camino entre el centro y el borde, ¿no? Y si estoy aquí, estoy muy cerca del borde. ¿Cómo puede ser el centro? Ya. Entonces, la primera cosa que uno tiene que lidiar, ¿cierto? Tiene que explicar, cuando explica principio cosmológico, es que nuestro universo no es un círculo cerrado, ni tampoco es una esfera, ni tampoco es una esfera cerrada, ¿ya? El universo es una esfera de 4 dimensiones, ¿cierto? Pero esa esfera es una especie de burbuja que flota en un fondo, o para ser más preciso, en una palabra en inglés es un background, ¿cierto? Es un fondo, es como un mar, ¿cierto? Tú te lo puedes imaginar así, ¿ya? La palabra background se utiliza mucho aquí en cosmología y se refiere al fondo, al piso, ¿no? Que uno lo puede imaginar como un océano, ¿ya? Entonces, hay un background, ¿cierto? Que tú te lo puedes imaginar, que no tiene límite, es infinito, ¿ya? Y nuestro universo es una especie de burbuja que flota, una de muchas, de hecho, infinitas burbujas, que de hecho en inglés se llaman así, se llaman bubbles, ¿ya? Así le dicen los cosmólogos, le llaman burbujas, ¿ya? Literalmente. Entonces, nosotros en este curso vamos a aprender que nosotros podemos calcular el tamaño de una bubble, de nuestra bubble, que sería A, ¿sí? Podemos calcular el tamaño. Y vamos a aprender de que nuestro universo tiene un límite, pero ese límite no es que el universo sea finito. Lo que pasa es que es un límite que se llama horizonte, ¿ya? Y ustedes ya, nosotros dedicamos mucho tiempo a relatividad especial, así que ustedes sabrán, tienen en claro que la velocidad de la luz es finita, es la máxima. O sea, por un lado es finita y por otro lado es la máxima. Entonces, cuando nuestro universo nació junto con todos los demás universos, a la vez, es lo que llamamos Big Bang, ¿sí? El Big Bang no es el nacimiento de un punto y desde ahí se comenzó a expandir el universo. No, es el nacimiento de todos los puntos en este background a la vez. Por lo tanto, todas las burbujas nacieron a la vez, ¿sí? Ese proceso hoy en día se entiende, un proceso de la inflación, pero no lo voy a explicar aquí porque es más complicado. Solamente quiero que te quede claro que el background es infinito y que muchos puntos explotaron en el Big Bang, T igual 0, y que todo esto fueron generando burbujas que son independientes, que crecieron con el tiempo, como estas que están acá. Ahora, las burbujas son limitadas. ¿Por qué? Porque la luz que se creó justo cuando nació esta burbuja, que por ejemplo esta puede ser la nuestra, la luz ha viajado desde entonces. Pero como la luz recorre una distancia finita, ¿cierto? Y la máxima, entonces desde t igual a 0, que fue aquí, hasta t igual a 13.800 millones de años, que está aquí, que la luz todavía está expandiéndose, solamente nos permite ver esta zona. ¿Por qué? Porque la luz ha alcanzado a iluminarla. No podemos, por ejemplo, supongamos que nosotros estamos aquí en Copiapó. Nosotros no podemos ver acá.
¿Sí? ¿Por qué? Porque la luz solamente va aquí, se está encendiendo del universo, nuestra burbuja se está agrandando y encendiendo. ¿Sí? Probablemente en el año 5000 podamos ver este punto, esta región del espacio. Pero hoy en día no podemos. Por esa razón los universos están acotados porque tienen un horizonte. Precisamente porque la luz nosotros podemos ver solamente hasta cuando la luz nos permite ver. Eso sería nuestra zona dentro del cono. ¿Se acuerdan que yo los molesté harto con los conos de luz? Precisamente por eso. Nosotros tenemos un cono de luz. Todo lo que está aquí dentro del cono es nuestro universo observable. Todo lo que está fuera del cono no se puede saber. ¿Mm? Entonces, hay que partir pensando que el universo al cual yo me voy a referir en adelante es la burbuja. Que a eso yo le voy a llamar universo. Pero ustedes son conscientes de que ese universo es una bola de 4 dimensiones fija, digamos, finita, ¿ya? Que es como una especie de burbuja que se mueve a la deriva en un background infinito, el cual tiene un nombre, por si acaso. Este background infinito, por razones de cultura general, ¿ya? Solamente se los puedo decir, se llama falso vacío. Bueno, ¿por qué falso y por qué vacío? Bueno, no voy a discutirlo ahora porque hay razón técnica, tiene que ver con la cuántica, ¿ya? El universo tuvo un origen cuántico, eso está claro, ¿ya? Pero nosotros ahora no estamos en la cuántica, nosotros estamos solamente viendo el universo desde el punto de vista en relatividad general, o sea, una teoría clásica, ¿ya? Clásica en el sentido de que no es cuántico, no es cuántico. Si nos quedara tiempo, yo podría discutir algunas de las propiedades cuánticas del universo, pero eso ya sí es que nos queda tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, en adelante, cuando yo me refiero al universo, me voy a referir a la burbuja, ¿ya? Eso es lo que me interesa que te quede claro, porque a veces uno se confunde. Ya. Entonces, como yo les decía, el principio cosmológico dice que cualquier punto puede ser el centro del universo. ¿De qué universo? De este. ¿Ya? Ahora, tú me vas a decir, bueno, pero es que tú acabaste de decir que el universo es finito, ¿cómo va a ser cualquier punto el centro? ¿Ya? Es complicado parece contradictorio, pero no lo es. ¿Ya? Es complicado de poder entenderlo. Por ejemplo, te puedo dar un ejemplo para que puedas entenderlo. Eh, ¿Por qué parece contradictorio? ¿Ya? Porque cuando yo te digo en algo que es finito, cuando yo te digo que algo es finito, uno tiende a pensar de que ese algo finito tiene un límite. ¿Ya? Por ejemplo, si yo estoy metido dentro de una caja, la caja es finita, ¿cierto? Y si yo soy una hormiga que se va de esquina a esquina en la caja, voy a llegar a un límite. Voy a llegar a la pared y me voy a topar con ella y no voy a seguir avanzando. Ese universo tiene un límite, el universo caja. ¿Ya? Algo parecido a lo que pasó en la película esta de Jim Carrey, ¿cómo se llama? El show de Truman, no sé si la vieron, una película muy, muy linda. El tipo vivió toda su vida sin saberlo en un reality show, en vivo, pero era su vida, ¿no? Al final toma un barco y descubre de que llega al fin del mundo, porque era como un domo donde él estaba, ¿no? Entonces su universo era finito, porque llegó al borde. Se la recomiendo si no la han visto, es muy buena. Entonces, en cambio, este universo no satisface eso, porque este universo, si bien es finito, pero no tiene límites. ¿Ya? Y recuerda que además está en 4 dimensiones. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en 3 dimensiones porque nuestro cerebro evolucionó en 3 dimensiones. Solamente podemos pensar la cuarta y la quinta y todas las dimensiones que queramos en términos matemáticos. ¿Ya? Pero eso no significa que no lo podamos imaginar. Y como siempre hacen los matemáticos, ¿ya? Para imaginar algo que no podemos, entre comillas, imaginar, recurrimos a la famosa palabra. Esta. Y lamentablemente es una palabra que existe en inglés y en español yo no sé si tiene una traducción clara, ¿ya? Aunque la tuviera, no es claro, no se refiere a lo mismo, ¿ya? Esta palabra, embedar o embedded, ¿cierto? Es una palabra en inglés que tiene que ver con poder visualizar algo que está en una dimensión mayor en una dimensión menor. ¿Ah? Y eso es lo que quiero hacer hoy día. Eso es lo que voy a usar. Pero se los quiero explicar en palabras. Supongamos que yo tengo una esfera, una pelota de ping-pong. Esta esfera
es una superficie bidimensional, ¿cierto? Curvada, ¿no? Ya. Esta esfera, si tú fueras una hormiga y vivieras en esta superficie que no puedes saltar, ¿no? No puedes ir a la tercera dimensión. Tú caminas hacia adelante, hacia atrás, hacia donde quieras, ¿cierto? Pero siempre fiel a la superficie. Te darías cuenta de que la superficie, si tú caminas, si tú, por ejemplo, vives en una región ahí muy chiquitita, te va a parecer plana, ¿ya? Te va a parecer casi euclidiana, así como a nosotros nos parece plana en la Tierra, ¿no? Pero si tú con el tiempo haces caminos más grandes, te das cuenta de que en realidad está curva tu espacio, ¿no? Insisto, no puedes saltar. No puedes ir a la tercera dimensión. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, esto es un ejemplo de universo, supongamos que tu universo es la superficie de la pelota, es un universo finito, porque encierra un volumen infinito, pero sin límites. Porque si tú caminas en él, caminas, que nunca va a llegar a un límite. No es como ir en una caja la parte posterior, de la parte anterior a la parte posterior. No. Aquí no tienes límite. Caminas todo lo que quieras, no hay ningún límite, pero estás en un volumen finito. ¿Sí? Eso es un universo que no tiene límite, pero es finito. Eso le pasa a nuestro universo. No tiene límite, pero es finito por el horizonte, como ya vimos, por la luz. ¿Ya? Ahora, con respecto a por qué cualquier punto puede ser el centro del universo, eso es lo que estoy explicando al principio cosmológico. ¿Por qué? Porque como el universo no tiene límites, ¿cierto? Tú perfectamente puedes considerar que el centro de la expansión del universo es cualquier punto. ¿Sí? Eso es un principio, ¿ya? Es un principio, no es una cosa experimental, es un principio. Ahora, cuando Einstein lo postula en 1920 y tanto, creo 29 por ahí, un poquito antes, creo, porque Hubble fue en 1929, por supuesto que él no estaba seguro, ¿ya? Dijo, quizás esta cuestión es un error, mandó algunas cartas a algunos amigos astrónomos y astrofísicos, y una vez que él conoció la opinión de sus amigos astrofísicos, entonces se tiró a la piscina y dijo, ya, yo voy a postular esto. Bueno, ya. Ahora, este principio, que dice que cualquier punto puede ser el centro del universo, implica, ¿cierto?, que si tú, como ya dijimos, el universo lo estás viendo de muy lejos, tienes un fluido de universo, ¿cierto?, implica que ese fluido tú lo puedes considerar homogéneo. ¿Sí? Lo puedes considerar homogéneo. ¿Qué significa eso? Significa que tú mides la densidad media del universo, la densidad media, ojo, y en cada punto del universo te parece que esa densidad es constante. ¿Sí? O sea, por ejemplo, no sé, 1 kilo por metro cúbico, siempre 1 kilo por metro cúbico en cada lugar. Eso significa que es homogéneo, o sea, no tiene grumos, ¿no? No es como en la sopa de espárrago, que tú a veces comes sopa de espárrago y tiene grumo, ¿no? Tiene lugares más densos que otros. No, aquí sería una sopa perfecta, ¿no? Homogénea. Ahora, tienes homogeneidad, ¿cierto? Pero vamos a pedir adicionalmente a eso que la homogeneidad sea verdad en todas las direcciones que tú mires en el universo. Supongamos que tú estás aquí, ¿cierto? Supongamos que yo estoy mirando aquí, yo soy un telescopio, ¿cierto? Estoy mirando el universo. Si yo miro, por ejemplo, a ese punto, veo que la densidad media, insisto, la densidad media, es prácticamente constante. ¿Sí? Si miro a otro punto, también. Entonces, si yo doy la vuelta en 360 grados, como el visor de un telescopio, y me doy cuenta que, y si estoy de acuerdo que en todas las direcciones del cielo esto se cumple, digo que además el universo es isotrópico. Son dos cosas diferentes. O sea, el principio cosmológico implica dos cosas. Implica que el universo es homogéneo. Son dos cosas aparte, porque se puede cumplir una o la otra por separado. Pero aquí vamos a pedir que se cumplan las dos a la vez. Y además es isotrópico. Isotrópico. O isótropo también dicen algunos libros. Entonces, yo tengo dos ingredientes acá. El primero, de nuevo, implica que la densidad, o sea, esta que va aquí en el T-1, ¿cierto?, depende solamente del tiempo. Claro, tiene que depender del tiempo, porque si no el universo estaría estático. Y ya sabemos que no es así, por Hubble, ¿no?
sabemos que el universo se tiene que expandir, pero si tú permites que esta rho dependa solamente del tiempo, estás de acuerdo con esto, porque el rho va a aumentar. Supongamos que este es un globo que se infla, ¿cierto? Se infla así. La densidad de aire va disminuyendo, porque va a haber más volumen en el mismo aire, ¿cierto? Pero no hay lugares donde se acumula más aire que otro. Entonces, si pasara eso, si hubieran grumos de aire, en este lugar la densidad sería mayor que en este, por ejemplo, o mayor que en este. Entonces, este dependería de la exposición, dependería de X, de Y, de Z. Pero como yo estoy diciendo que este rho y la presión también dependen solo del tiempo, entonces en el fondo estoy diciendo esto. Estoy diciendo que el universo es homogéneo. Y, por supuesto, que eso sea verdad en cualquier dirección del espacio. O sea, que es isotrópico. Así que, el principio cosmológico establece que el universo es homogéneo e isotrópico. Y eso implica, implica que cualquier punto puede ser considerado el centro. Cualquier punto donde yo observe, el universo va a lucir igual. ¿Ya? Y de nuevo, a gran escala, porque si tú te vas a Júpiter y miras el universo, te va a parecer diferente. Claro, por supuesto. Pero estamos hablando de una escala tan grande que al final toda la galaxia es un punto, y desde esa perspectiva, el universo es homogéneo y isotrópico. ¿De acuerdo? Ya. ¿Alguna pregunta, muchachos? Muchachas, antes de continuar, antes de meterle mano aquí. ¿No? Ya. Sí, adelante. Es que había dicho la métrica de, no me acuerdo los apellidos, pero como que los deletreaba. ¿Cuál era la sigla? Vale, lo escribo al tiro. Se me había olvidado, sí. Vamos a escribir ahora. Vale, gracias. Sí. Y aquí, bueno, yo lo voy a escribir después formalmente, pero esta es la métrica de Friedman, de Mathieu, Robertson, Walker. Son 4 compadres. ¿Ah? Esta es la famosa Friedman. Ya. Pero bueno, eso lo voy a hacer luego con calma, ¿no? Ahora lo que les quiero explicar es el asunto del embedamiento, ¿ya? Ya. Esto que está acá, ¿qué es lo que es embedar? ¿Ya? Embedar, como les decía, en español no existe una palabra tal, ¿ya? Significa que un cuerpo de una dimensión mayor, yo lo voy a tratar de, ¿cómo decir? Como enterrarlo, ¿ya? Como, no sé cómo decirlo en español, como insertarlo en una dimensión menor, ¿ya? En una dimensión menor, ¿ya? Y para que me entiendan, me van a entender con este ejemplo, mira. Yo puedo tomar una esfera como esta, que está acá, la misma que hice delante, la voy a volver a considerar, ¿ya? Un globito, ¿ya? Un globito. Este es un globito. Este globito, digamos desde el punto de vista matemático, más específicamente el punto de vista topológico, que es la rama de la matemática que estudia estos objetos, se conoce como una dos esfera. ¿Ya? Dos esferas. ¿Por qué dos y no tres? Te estarás preguntando tú. Porque esta es una superficie de 2 dimensiones que está curvada. ¿Sí? Pero el hecho de que esta superficie bidimensional, que si supongamos que yo hago un corte aquí y la trato de, digamos, de estirar como una hoja, por supuesto que voy a obtener una hoja bidimensional. Claro está. ¿Ya? Pero el hecho de que yo pueda agarrar esta parte de la hoja y juntarla con esta otra para formar una esfera, eso no sería posible si no existiera una tercera dimensión. ¿Sí? No sé si me explico. ¿Sí? O sea, yo puedo agarrar una hoja de 2 dimensiones y yo puedo doblarla, o por ejemplo, puedo hacer un cilindro si quieres. Puedo hacer un cilindro con la hoja. Puedo hacer digamos, un cilindro, ¿ya? Agarrar esta parte y juntarla con esta, pero eso es posible solamente porque hay una tercera dimensión disponible. Porque si yo viviera en un mundo de 2 dimensiones, no podría. De hecho, ni siquiera podría imaginar qué es lo que es doblar la hoja, porque no existiría en mi mundo. Entonces, uno puede tener un objeto, una dos esfera, esta es una dos esfera, embedada en un espacio de 3 dimensiones. ¿Sí? No sé si... Yo sé que al principio es difícil de entender, pero no sé si me entienden la idea. Profe, entonces la dos esfera, ¿cuántas dimensiones tiene? 2.
Por eso que es una dos esferas. Pero esta superficie tiene dos dimensiones. Pero esta dos esferas está envedada o empotrada, no sé cómo sería en español, está envedada en un espacio de 3 dimensiones. Profe, ¿Sí? a ver si Dale. entendí. Esto es lo que, No, dale, dale, básicamente uno hacía en la básica, y bueno, era súper bueno. Cuando, por Sí. ejemplo, nos hacían, ponían como una malla que era para formar después un cubo. O sea, ¿Ya? era plano, digamos, pero uno decía no tenía que cortar para que cuando lo uniera, al final uno está trabajando en 3 dimensiones, digamos, pero seguía siendo una representación en 2 dimensiones de Eso. una figura en 3. Eso es. Sí. De hecho, lo que tú te refieres es un corte transversal, ¿no? Como le llaman una sección, ¿ya? Y de hecho, lo que tú dices se puede comprobar. Imagina que esta dos esferas es una naranja, ¿ya? Si yo agarro un cuchillo y la corto y la miro así para ver qué quedó, voy a ver un borde así. Ahí se pone en evidencia de que en realidad es una superficie bidimensional. O sea, le hice un corte, ¿ya? Claro, seguro en el colegio te enseñan eso. Cuando tú haces un corte transversal de algo, le quitas una dimensión y ves su cara real, ¿sí? Por ejemplo, si yo al cilindro, que es una superficie bidimensional envedada en una superficie tridimensional, si yo le hago un corte aquí, ¿cierto? Así como si fuera un salami, ¿cierto? Y le hago un corte, por ejemplo, podría sacar incluso una rodaja muy finita como de una mortadela, ¿cierto? Y la miro, me queda como un disco muy chiquitito y ahí yo estoy sacando una sección y me doy cuenta de que en realidad el objeto es bidimensional. ¿Ya? Entonces, lo que quiero yo decir es que esto es muy importante, ¿ya? Porque resulta que nuestro universo es una cuatro esferas, y nosotros la podemos embedar en un espacio tridimensional, que es el nuestro. Y de hecho, ese argumento lo voy a necesitar ahora para deducir esta métrica. Esta métrica, entonces, supone que el universo es una cuatro esfera embedada en una triesfera, o en un espacio de 3 dimensiones, digamos. O lo que es lo mismo, una triesfera embedada en un espacio de 4 dimensiones. Es lo mismo, ¿no? Entonces, ahora, antes de meter mano a esto, ya quiero darles una última comentario, ¿ya? ¿Por qué quiero hacer este comentario? Porque este comentario, de alguna forma, nos hace entender todo el esfuerzo que dedicamos el semestre pasado y gran parte de este semestre, que fue la relatividad especial. Si tú recuerdas, todo cuanto esforzamos para entender la relatividad especial tenía que ver y finalmente decantaba en la contracción y dilatación del tiempo de Lorentz, ¿cierto? Al final, todo el conocimiento se redujo a que cuando un objeto se mueve, ¿cierto? Acuérdense que esto lo vimos con calma, ¿cierto? Cuando una barra, por ejemplo, de 1 metro se mueve con una cierta velocidad, para un observador para el cual la barra se mueve, ¿cierto? Habíamos aprendido que esa barra se veía más cortita, ¿sí? Y también aprendimos que si aquí, sobre esta barrita, había un relojito, ¿cierto? Vimos que este observador vería que el relojito va más lento, ¿ya? Eso se llama dilatación de tiempo, ¿recuerdan? Y contracción de longitud de Lorentz. Y todas esas consecuencias venían, ¿cierto? Venían de el experimento de Michelson y Morley, ¿cierto? Y que la velocidad de la luz era constante, ¿cierto? Después introdujimos la hipótesis de Einstein y que finalmente uno encuentra esas cosas raras. O sea, en resumen, la relatividad especial implica de que los cuerpos se contraen al moverse. Y ahora voy a usar la palabra, en vez de contraer, voy a usar la palabra deformar. Deformar, ¿ya? O sea, yo podría decir que, según la relatividad especial, que está archi demostrada que es cierta, ¿cierto? Por los experimentos, los cuerpos se deforman al moverse. Entonces, ahora quiero que recuerdes esa palabra, deformar, ¿ya? ¿Y por qué? Porque ahora te voy a hacer un ejemplo de por qué las cosas se deforman.
Esto fue lo que Einstein pensaba antes de construir la relatividad general. Él tenía una idea de que la relatividad tenía que ver con la cuarta dimensión y cómo estas se curvan, pero no tenía ni idea de esto, porque de hecho de esto le tardó 10 años, como tú ya sabes, ¿no? Pero más o menos el tipo... Sí, dime. ¿Y esto de la deformación también influye con lo de la masa o no? Por supuesto que sí. De hecho, uno calcula, ¿cierto?, con Lorentz, que cuando un cuerpo se reduce, por la densidad aumenta. Y aumenta más porque recuerda que la masa igual aumenta. Por un lado, la densidad aumenta porque disminuye la longitud y aumenta porque aumenta la masa. ¿Sí? Ya. Pero, ¿qué es lo que es esto de la deformación? Mira, quiero hacerte el siguiente experimento que de hecho fue citado por el mismo Einstein en un libro. Él dijo lo siguiente: supongamos que aquí tenemos un globito o una especie de digamos, de bola, no sé, de pelota de ping-pong, ¿ya? Y acá tenemos una lámpara, supongamos que aquí hay una ampolleta, ¿ya? Una ampolleta potente que alumbra esto, y acá tenemos una mesa plana de 2 dimensiones, ¿ya? Una superficie plana, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos, porque, insisto, nosotros vivimos en un mundo de 3 dimensiones, y esto es una 2 esferas, como ya vimos, envedada en un mundo de 3 dimensiones, en nuestro mundo. Así que nosotros la vemos de esta forma. Y esto es un mundo bidimensional, 2D. ¿Sí? Ahora, esta pelotita que tiene, digamos, 2 dimensiones, ¿cierto? Que está envedada en un espacio de 3 dimensiones, ¿cierto? Por eso es posible que exista, va a proyectar una sombra aquí, en esta mesita, que la sombra va a ser más o menos así. Va a ser como una elipse. No va a ser perfecta, tú lo puedes comprobar. En tu escritorio, en tu lámpara, colocas un objeto y te das cuenta que, por ejemplo, puedes colocar tu mano, como yo lo estoy haciendo ahora mismo con mi lámpara. Colocas tu mano y te das cuenta que la sombra se deforma. ¿Ya? O sea, no se ve. Yo esperaría que se viera una pelotita que fuera la sección de esto. Pero no. Se deforma. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Que tú pasaste en un espacio 3D, que es este, ¿cierto? El espacio tuyo aquí, a un espacio de 2D. O sea, te comiste una dimensión. Entonces, el precio de comerse una dimensión, o lo que sería lo mismo, mirar desde una dimensión, en este caso 2, hacia un espacio 3, tiene un precio. Y el precio es que las cosas se deforman. ¿Ya? Las cosas se deforman. La sombra se deformó. Sí. Que la sombra se deformó. Claro, se deformó. ¿Sí? ¿Ya? Hazlo experimento, ¿eh? Haz el experimento con una lámpara y coloca un objeto. Puedes colocar un objeto redondo si quieres, y te das cuenta que la sombra es como media elíptica, así. Está como deformada. ¿Ya? Entonces, ¿qué pensaba Einstein con este experimento? Él pensaba que la contracción de Lorentz, que en el fondo es una deformación, se debía a que, como el objeto se mueve, el objeto se está moviendo también en el tiempo. O sea, en el fondo vive en 4 dimensiones el objeto. Y nosotros creíamos que eran 3. Entonces, nosotros miramos ese objeto desde 3 dimensiones, porque nuestro cerebro, insisto, están acostumbrados a 3 dimensiones, pero como ese objeto en realidad está en un espacio de 4 dimensiones, nosotros lo vemos que se deforma. ¿Sí? Que se contrae en este caso, ¿no? Entonces, parece que todas estas anomalías que ocurren, llámese dilatación de tiempo, contracción de Lorentz, ¿cierto?, son culpa de que estamos mirando desde un espacio, en nuestro caso, de 3 dimensiones, a un espacio de 4 dimensiones. ¿Sí? Existe un video, yo se lo voy a subir, ¿ya? Es un video hecho de, no sé si le conocen la serie Cosmos de Carl Sagan, pero la antigua, no la de ahora, la original. Hay un video maravilloso en donde Carl Sagan explica esto de las dimensiones extra, ¿ya? Y él hace un ejemplo con una manzana, ¿cierto? Que pinta la manzana y la pone en un espacio de 2 dimensiones y la manzana se ve deformada, ¿cierto? Él lo explica súper bien, ¿ya? Entonces, yo solamente, se los voy a subir el video para que lo vean. Yo solamente quería decir esto porque resulta que vamos a, ahora mismo, ¿cierto? Voy a embedar una 4 esferas en un espacio tridimensional. Y voy a transformar en matemática eso. ¿Sí? ¿Profe? Sí. Entonces ahora cuando dice 2 esferas, 3 esferas, 4 esferas, ¿son como sinónimos de decir dimensión o no? Sí. Ya. Sí, claro.
Sí. De hecho, para que quede claro, y esto es lo que nos diferencia de los filósofos y de la pseudociencia, es que nosotros podemos definir de manera precisa, matemáticamente, las cosas que decimos en palabras. ¿Ya? A diferencia de un filósofo, por ejemplo, que te habla de conceptos y cosas, que son cosas importantes, por supuesto, pero para ellos la precisión es la precisión de la palabra. Para nosotros, la precisión es la precisión de las matemáticas. ¿Ya? Entonces, fíjate aquí. Si yo te digo que quiero hacer un círculo en el plano, tú seguramente en coordenadas cartesianas vas a identificar esto como un círculo de radio R. Excelente, excelente. Correcto. Dos dimensiones. Un círculo en dos dimensiones, ¿no? Este es un círculo, en una mesa, ¿sí? En cartesiano. Ahora, dibújate una esfera, te digo yo. Bueno, entonces tú dices, ok, seguramente en la universidad ahí en matemática te enseñaron que la ecuación de la esfera de radio R es esta. Eh, igual R cuadrado. Estoy esperando una llamada importante, si me disculpan, por favor. Oye, traen una pintura y creo que una
¿Aló? ¿Alumnos? ¿Aló, aló, aló, aló? Ya, volví. ¿Aló? ¿Aló, aló, 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 aló? ¿Me escuchan? Sí, Ya, no, se escucha. ok. Disculpen, pero era una llamada urgente, así que tenía que... no podía. Sí, sí, tranquilo. Ya, entonces, vamos a lo nuestro. Aquí, a ver, ¿dónde estaba? Acá. Ya, triesfera, ¿sí? Una esfera, o sea, esta es una esfera, digamos que es una esfera de 2 dimensiones, pero embeddada en un espacio de 3 dimensiones, ¿sí? Por eso, claro, tiene que ver con el número de dimensiones, porque aquí tenemos 3 componentes independientes. Así que el número de esto, de coordenadas, ¿cierto? Me dice a mí en qué dimensión estoy embeddada, ¿de acuerdo? Ya. Entonces ahora yo voy a decir que considere usted una 4 esfera. ¿Ya? Así que, como lo harías, casi por inducción matemática, ¿no? Fíjate, el paso de 2 a 3 es aumentar una coordenada. Así que la matemática en este sentido es muy intuitiva. Eh, es muy intuitiva. Vamos a agregar esta coordenada, la voy a llamar x4 al cuadrado, ¿cierto? Ya, ¿qué les parece? Ahí está, una 4 esfera embedada en un espacio tridimensional. ¿Sí? Sigan la inducción matemática. Una 2 esfera, perdón, una 3 esfera embedada en un espacio de 2 dimensiones. Una 4 esfera embedada en un espacio de 3 dimensiones. ¿Sí? Donde esta no la conozco, no la puedo ver. Pero esta sí, esta y por supuesto el radio. Este radio, ojo, este radio es el radio de 4 dimensiones. ¿Ya? ¿Sí? Que está relacionado con el radio de 3 de hecho, ok, de hecho, ya. Este radio lo podemos imaginar por ahora como un radio en la parte tri, o sea, el radio tridimensional. ¿Sí? Y el otro lo voy a llamar de otra forma. Así que este es el radio en 3 dimensiones, ¿no? Este sería el radio en 3 dimensiones, de la triesfera, por decirlo así. Entonces, lo que queda ahora es solamente un ejercicio matemático. ¿Ya? O sea, voy a partir de aquí, ¿cierto? Voy a partir de acá, voy a partir de aquí, y voy a decirles que el elemento de línea, ¿qué significa el dl cuadrado? El dl cuadrado es la distancia entre 2 puntos de una 4 esfera, ¿cierto? Pero adivina cómo va a ser. Por ejemplo, la distancia entre 2 puntos, en este caso, ¿cómo sería? Sería teorema de Pitágoras, ¿no? De x cuadrado más de y cuadrado, ¿cierto? Igual a ds cuadrado, o dl cuadrado, llamémoslo, ¿ok? ¿Sí? O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy haciendo un triangulito infinitesimal, por eso llamo con diferenciales, ¿no? Este sería el dl, ¿cierto? Este sería el de x y este sería el de y, 2 dimensiones. Ahora, en el caso de 3 dimensiones, bueno, sería dx cuadrado más dy cuadrado más dz cuadrado igual a dl cuadrado, en 3 dimensiones. Esto llamémosle dl2. El dl3, ¿cierto? Sería la suma de la diferencia. ¿Cómo serían 4 dimensiones? Bueno, induzcamos. ¿Ya? Ustedes estarán de acuerdo en qué es esto. Profe, ¿y ese X4 qué sería? ¿Como CT? ¿T solita o ¿Qué algo cosa? así? ¿Esto? ¿Algo relacionado con el tiempo, no? Eh, no. Es simplemente una coordenada de es como la coordenada, es como la cuarta coordenada. ¿Ya? Y que de hecho en la solución final, que la van a hacer ustedes, la solución final, este no va a aparecer. No va a aparecer, no depende de esto. ¿Ya? Pero aquí se aparece, ¿de acuerdo?
Entonces, es como una coordenada ficticia, algo sí, así. correcto. Ah, Exactamente. ¿Ya? Exactamente, eso es. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que yo les quiero dejar de tarea? ¿Ya? Quiero que ustedes lo hagan porque es un bonito ejercicio. Mira, agarren esta expresión junto con esta expresión de la cuadrífera. Esto. Y sumado a eso, van a considerar las coordenadas esféricas. ¿Ya? Ustedes ya hicieron algo de esto en la tarea, en la última que yo les di. Vamos a considerar la transformación entre cartesianas y coordenadas esféricas. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son estas? Se las voy a escribir. ¿Cierto? X va a ser R coseno de phi. Acuérdense que coordenada esférica tenemos tres coordenadas, el R, el θ y el phi. Este es el ángulo azimutal y el θ es el ángulo polar. ¿No? Ustedes ya saben eso, no tengo que decírselos. ¿Ya? El I es R sen de θ sen phi. Y el Z es R cos θ. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero? Agarren esto, agarren esta, y estas que están acá, jueguen con las tres, ¿cierto? Con las tres expresiones, y deduzcan, lo voy a escribir acá, fondo negro, deduzcan esta expresión de L cuadrado, se puede escribir así. En coordenada esférica, por supuesto. ¿Por qué usamos coordenada esférica? Porque el universo es una esfera, en nuestro modelo, digamos, una esfera de 4 dimensiones, por eso usamos coordenada esférica. Ya les voy a decir qué es lo que es esta K, que apareció aquí. Eso. ¿Ya? Entonces, fíjense que acá no aparece de X4 en ninguna parte. Ah, y este K que está aquí, es sencillamente 1 partido por R cuadrado. ¿Sí? O sea, 1 partido por el radio, digamos, de curvatura al cuadrado. ¿Se acuerdan que en matemática qué es lo que era 1 partido por el radio de curvatura al cuadrado? ¿Qué se llama eso en matemática? Se llama curvatura. Los matemáticos definen la curvatura de un espacio como 1 partido por el radio de curvatura. En este caso, como es una esfera, el radio de curvatura es constante, R cuadrado, ¿no? Entonces, aquí está la clave. ¿Ya? Ustedes les voy a dejar esto de tarea para que lo hagan usando las tres expresiones anteriores. Y esto que está acá es la parte tri de nuestra métrica de Friedman-Robinson-Walker que estoy buscando. Es la parte tri, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, para no extenderme más, quiero dejárselas de tarea. La próxima semana yo ocupo esto, voy a suponer que lo hicieron. No es difícil, ¿no? Solamente sentarse a derivar y a factorizar. Y desde aquí voy a partir con la métrica de Friedman, que esta es la parte tri de la métrica. De hecho, la métrica de Friedman, que es el ds cuadrado, que es este mismo dl pero en 4 dimensiones, ¿cierto? Va a ser, acuérdense que ayer yo dije que íbamos a elegir
y vamos a elegir el G00 como -1. Eso es una libertad que tengo yo. Por eso que es -1 por dt cuadrado, este es el G00. Más un cierto factor de escala, que ya vamos a ver de qué se trata este A, el factor de escala que le dije al principio, por este dl. O sea, en el fondo la métrica de Friedman es una métrica que tiene un -1 como G00 y tiene la parte tri de una triesfera embedada en un espacio de 4 dimensiones, expandiéndose con esto, según esto, porque esto es estático. Fíjate que el R, θ y φ son estáticos. Esto es lo que le da la función del tiempo. Entonces, en el fondo, esto que está acá, esta esferita va creciendo con A, como que inflando un globo. Entonces, esta es la métrica de Friedman con la que voy a trabajar y resolver la ecuación de Einstein. Pero necesito que ustedes lleguen a esto, ¿ya? Usando esto, ¿de acuerdo? Eso es lo que quiero hacer la próxima semana, jóvenes. ¿Ya? No quiero extender más porque ya está. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? ¿Estamos listos? Vale. Nos vemos entonces la próxima semana. Acuérdense, el viernes están invitados y eso. Para que asistan y hagan preguntas. ¿De acuerdo? Profe, ¿por qué plataforma va a ser? Porque revisé la Por página Zoom. de Más Ciencia y no aparece. Por Zoom. Por Zoom. Ya, ¿y ese link lo van a subir en...? Sí, de hecho, pretendemos hacerlo hoy día. Sí, estamos gestionando eso para hacerlo ojalá esta noche, ¿ya? Para que quede listo. Ah, ya. ¿Bien? Bueno, cualquier pregunta me la hacen, estoy disponible. Ya, profe. Gracias. Ya, ok, nos vemos Chao. luego. Chao, chao, chao a todos. Chao.